El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con el doctor Martín de Acevedo García, experto en temas electorales, también municipales. Doctor Martín de Acevedo, ¿cómo está? Muy buenos días. Alberto Castillo, amigos de RCN, tengan ustedes muy buenos días. A sus órdenes para las consultas que tenga bien formularme. Perfecto. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE prácticamente han cuestionado al Congreso por la aprobación de una ley que altere el cronograma electoral en las elecciones internas. Y esto conlleva una preocupación en el sentido de que los partidos políticos prácticamente darían impresión de que no han cumplido con los calendarios y también con las exigencias que exige este proceso electoral que se avecina el próximo 2 de octubre. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ciertamente, señor Castillo, en efecto los partidos políticos cada vez buscan medidas más flexibles o flexibilizar el proceso electoral en tanto que van aprobando normas sobre la marcha. En buena hora, porque desde hace mucho tiempo viene habiendo este tipo de, digamos, infracción al proceso electoral, porque se malacostumbró a los partidos y movimientos políticos, tanto regionales como municipales, a cambiar las reglas de juego, si se llamaría así en general, al bosque electoral que tiene más de 92 normas en el Perú, en vez de haber un solo código electoral, un solo código procesal electoral y un solo código de ética electoral. Ese bosque de normativo hace que cada periodo, que cada elección, tanto el propio jurado al principio como el Parlamento en este caso, cambie las reglas de juego, modifique y, como en este caso preciso y específico, amplíe, por ejemplo, el plazo para que los partidos políticos y movimientos regionales, que son los dos únicos permitidos a nivel nacional hoy por hoy, puedan tener nuevamente abierto el plazo para inscribir sus candidatos o precandidatos a sus internas, que ya había vencido exactamente en los primeros días de abril, hace más o menos un mes, y consecuentemente para el sistema electoral, tanto para la OMPE, para la RENIE, como para el propio Jurado Nacional de Elecciones, el material, el cronograma, la previsión de los locales, su verificación in situ, más la corroboración de los sistemas informáticos que vayan a usar los partidos políticos, haciéndoles una evaluación y generándoles con ello la seguridad jurídica, están en camino y están en proceso. Muy aparte que mi formación de abogado y especializado en esta materia me permite decir que cuando hay una norma, lo natural es que esta rija para adelante, a partir de que se da hacia adelante, es decir, ya no hacia los hechos atrás u ocurridos o en proceso de, como en este caso, de cumplimiento como cronograma electoral, sino para el próximo proceso electoral. Pero eso también se rompe en la medida en que los congresistas, que en verdad son parte interesada, a propósito de hablar de conflicto de intereses, son parte interesada porque de por medio están sus partidos políticos o movimientos regionales, han nuevamente, como decía al principio de la absolución de esta pregunta, flexibilizado, digamos, al máximo el cronograma electoral, generando con ello una serie de consecuencias que ya hemos comentado, pero sobre todo que finalmente cada vez más a dedo, más específicamente sin una democracia interna plena, se elijan a los candidatos y luego, en el último eslabón de esa cadena, nosotros los electores, a quienes finalmente nos culpan de elegir mal,
el 2 de octubre tengamos que, a modo de hacer un símil, abrir un closet y tener, por ejemplo, en Lima Metropolitana, 13 candidaturas o quizás 15 con lo que se va a perdurar, pero sin saber uno a ciencia cierta cómo han llegado ahí, si con una verdadera representatividad, con el apoyo real y cierto de un militante, un voto de cada uno de sus partidos, nada de eso se cumple, en verdad, y hay que decirlo con todas sus letras. Ahora, partidos con mucha experiencia electoral en los últimos 30 años, como Fuerza Popular, el Partido Acción Popular, el Partido Morado, Podemos Perú, entre los más representativos y que tienen asiento en el Congreso Nacional, prácticamente no han llegado a cubrir el número de candidatos en 15 regiones y hoy se han quedado solamente en 13. Por lo tanto, habría el peligro de que también puedan perder su inscripción, porque creo que la norma dice que tiene que tener participación en 15 regiones de todo el país para estas elecciones y de esta manera conservar prácticamente la inscripción. ¿Es así? Correcto, señor Castillo. Eso es lo que dice la normatividad vigente, pero vamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión en este tema es que, de los que ha nombrado nomás, ¿no? Para quedarnos ahí, con excepción de Acción Popular, todos los otros partidos no tienen una militancia activa, no tienen locales activos, ni siquiera ahora que ha empezado la campaña, los tienen con el cuidado de que, en efecto, al afiliado, como llaman ahora las fichas electorales que uno se presenta para abrir, para fundar un partido o un movimiento regional, no tienen esa fluidez y consecuentemente esa vida política que, por ejemplo, haga que con el dinero que acaban de recibir los que tienen miembros en el Congreso, parlamentarios, capaciten a sus militantes y los preparen para este ajuste electoral. ¿En qué? En temas electorales, en temas de gestión pública, porque van a pasar a ser autoridades públicas y deben desempeñarse con el conocimiento de causa para que finalmente no sea la población el que tenga la culpa de haberlos elegido, sino ellos que no se han preparado y la población partiendo del principio de la buena fe y qué es lo que tiene finalmente para votar o qué es lo que hay, como se dice, y entre comillas, pues vote y finalmente elija gente que no está preparada cuando perfectamente han podido prepararlos. Y eso debido a una dejadez, por decirlo eufemísticamente, cuando yo diría que de repente adrede, solamente tienen etiquetas y locales al momento del proceso electoral, y luego estos se cierran y la militancia se va, entre comillas, militancia se va a su casa y nunca hace vida política como se hacía antes, en la década de los 70, en la década de los 80, inclusive parte de los 90, que nosotros estábamos en la universidad y nos percatábamos que desde la universidad inclusive los partidos políticos tenían representación y militancia que bregaba porque lleguen a un ajuste electoral, tengan candidatos, se hayan preparado, y eso no ocurre ahora. Ahora, ¿qué sucede si el Congreso insiste en esta ley e impone el nuevo calendario? ¿Y en qué situación queda el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE? Estas tres entidades autónomas, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, van a sufrir un avasallamiento en su función pública única, exclusiva y excluyente, con autonomía en la Constitución. Van a sufrir ese avasallamiento por parte del Congreso de la República, que les impone una norma por insistencia, probablemente porque hemos percibido como usted e intuimos que el Poder Ejecutivo no la va a promulgar porque se percata de que es una norma pues que, entre otras cosas, rompiera el cronograma electoral, fracciona toda la logística que se ha preparado para el 6 de mayo y está siendo ubicadas en las 169 provincias y 1874 distritos que tiene el Perú, con la finalidad de que las justas electorales internas se lleve a cabo con los que ya estuvieron inscritos y cumplieron con la ley en el plazo que venció los primeros días de abril, exceptuando, como le decía, a Acción Popular, que tuvo unos problemas internos de bastante disputa entre dos grandes facciones que hay internamente dentro de ese partido, que llegó a que finalmente el Comité Electoral Nacional
no supiera definir con tiempo y con anticipación, con plazos específicos, quiénes finalmente eran los candidatos que iban a ser inscritos y se han quedado en verdad inscribiendo parcialmente a su militancia porque privilegiaron resolver hasta el último estas disputas internas, que está bien, ¿no? Pero que la autoridad electoral, en todo el sentido de la palabra, internamente en los partidos y a nivel nacional, tiene que para ello fijar un cronograma que prevea plazos y que estos prescriben y precluyen y se quedan atrás, y entonces queda de por medio solamente la militancia seria, inscrita, capacitada, que con planificación y con tiempo ha hecho sus propias listas para ir a unas justas electorales, que yo tengo la certeza, señor Castillo, que si internamente se ha dado una sana, digamos, disputa o pelea y rivalidad política, entonces obviamente va a estar preparado para no cometer errores y generen tachas o exclusiones cuando ya se inscriban, cuyo plazo vence este 14 de junio en forma definitiva. El argumento de que el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia de acuerdo a la Constitución del Estado a nivel de los procesos electorales, inclusive se señala que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son inapelables, al final de cuentas es letra muerta, porque el Congreso prácticamente, y lo está demostrando, simplemente le va a imponer un nuevo cronograma, porque si no, Fuerza Popular, el Partido Morado, Acción Popular, Podemos Perú, entre los más representativos, perderían su inscripción, ¿no? Entonces ahí yo veo que hay una contradicción. Entonces no es tan cierto que el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, tenga la última palabra en este tema de procesos electorales, ¿no? Ciertamente que sí, insistiría yo en la última parte de su pregunta, porque la Constitución así lo ha fijado. Y cuando empiece el proceso electoral ya externo, ya hacia afuera, y el jurado como la OMPE, en este comunicado que tengo a la mano y que ustedes también lo leyeron el día de ayer, y estamos enterados todos porque lo hicieron público ambas entidades, en ese momento y en esa etapa, y ahora mismo está tratando de hacer respetar sus fueros por su autonomía, porque no olvidemos que, a propósito, por ejemplo, de la vacancia del señor alcalde de Lima, el señor Jorge Muñoz, no olvidemos, a propósito de ello, y viene a pelo, es que, como se dice coloquialmente, es que el Jurado Nacional de Elecciones es la única autoridad facultada por la Constitución, con esa potestad de entregar la credencial a las autoridades electas por el voto popular, dejar en suspenso las credenciales de las autoridades electas por el voto popular cuando éstas están de licencia, de permiso, de viaje, lo que fuese, y dejar sin efecto las credenciales de las autoridades electas por el voto popular, desde el presidente de la República, pasando por su plancha presidencial, los congresistas y hasta el último regidor o consejero regional que haya en el último distrito del país, por decirlo figurativamente, nada más, que es a quienes en última y definitiva instancia les entrega la credencial, les retira la credencial o las deja en suspenso cuando estas autoridades provienen, como repito, del voto popular, de la consulta popular como la que vamos a tener este 2 de octubre. Y en esa línea de ser su función, su facultad, su potestad, como decimos los abogados, su potestad normativa, pues hay que respetarlos. Si los partidos, o los mencionados u otros, se quedan sin inscripción, pues tendrán que ir a un nuevo proceso de recolección de firmas, de afiliados, como se denominan ahora, y volverse a inscribir, como en estos momentos, por ejemplo, un partido histórico y el más antiguo, por la cantidad de años que tiene, está sin inscripción y no han sabido solucionar internamente su asunto de los directivos y de las autoridades políticas internas, a pesar de la cantidad de años que tienen en vigencia en la vida política del país, precisamente por ello. Pero ahí también, permítame agregarlo finalmente, señor Castillo, lo siguiente. Necesitamos algunas, preciso bien y enfatizo y subrayo, algunas reformas y consecuentemente reformas electorales y políticas y consecuentemente modificaciones de algunos artículos de la Constitución para dejar atrás este modelo político electoral que tenemos ahora,
marco que está en la Constitución y que data de 1992, es decir, tiene 28 años y un poco más, o 30 ya está cumpliendo a fines de este año, y ha quedado obsoleto, ha quedado en el camino. Por ejemplo, hasta ahora no desean los partidos políticos, la voluntad política de los que están en vigencia, tener el voto electrónico, cuando eso ya se ha implementado en otras partes del mundo hace muchísimo tiempo. El presidente de Francia acaba de ser electo a partir del voto electrónico y en todas partes del mundo se practica ello. Y se practicará, permítame recalcarle, señor Castillo, cuando de una vez por todas el sistema y el Congreso de la República, que es por donde pasan las normas y que salta hasta el techo cuando le dicen que va a haber una asamblea constituyente que va a venir a normar lo que falta, entonces hagan su trabajo y de una vez tengamos un código electoral, un código procesal electoral y un código de ética electoral que marque un modelo político electoral moderno, que permite elegir autoridades representativas en cada distrito, en cada provincia y en cada región, que volteemos luego, porque son representativas desde su democracia interna o desde sus primarias en los partidos y movimientos políticos regionales y nacionales, volteemos en algún momento a decir, este es mi congresista, este es mi senador, de aquí de mi distrito, de aquí de mi provincia, y ese me representa o no me representa si está haciendo mal su trabajo, o si no, en efecto, no llevan mis propuestas. Pero mientras eso no se cambie, no se va a producir, nada nos garantiza, por ejemplo, que la crisis, si se soluciona cuando la gente salga a las calles y diga que se vayan todos, a nosotros mismos nada nos va a garantizar este actual modelo político electoral en la Constitución, de que las autoridades que vengan a reemplazarlas a las que nosotros digamos, váyanse a su casa todos, no nos garantizará nada que ellas sean mejores que las que acabaríamos en todo caso de echar a sus casas. ¿Por qué? Porque el modelo no nos permite generar una verdadera representatividad y democracia interna desde el origen y desde el propio partido o movimiento regional, para efectos que luego realmente la sociedad lo tenga como sus representativos. Todo se hace a dedo, todo se hace a subasta interna, todo se hace por amiguismo, todo se hace finalmente en elección por delegados. ¿Sabe cómo es la elección por delegados que internamente tienen? Cada 200 militantes hay un delegado, que es designado a dedo por la cúpula para representar a esos 200, y entonces pone los nombres que le ha dictado la cúpula, y terminan esos candidatos no representando a las bases, no representando a nadie, no finalmente siendo del conocimiento, veracidad, militancia, formación y capacitación partidarias y de movimientos regionales que haya debido de tener. Ahora, doctor de Acevedo, en la práctica usted lo que nos está diciendo es de que se necesitan dos cosas: una nueva ley de partidos políticos, y también se necesita de una vez por todas una ley que rija únicamente todos los procesos electorales que hay en nuestro país: municipales, regionales, presidenciales, congresales, pacto andino, etcétera, etcétera. Porque la verdad que esto no es democracia. Esta es la democracia que nos dicen que tenemos que consumirla, pero que al final de cuentas yo coincido con usted que esto es una mentira, pues. Esto es un engaño. La pregunta que le hago es lo siguiente, y con la que le hice: ¿qué puede pasar con los partidos Fuerza Popular, Acción Popular, Podemos, que debieron haber inscrito 15 representantes en las elecciones internas para las 15 regiones y solamente han llegado a 13? ¿Ellos no participarían? ¿Ellos automáticamente pierden la legalización de su partido? ¿O es, como usted dice, sería para adelante? Para estas justas electorales está previsto que quien no participa, ya es una ley anterior que está vigente ahorita, esa no va a entrar recién en vigencia, que en efecto estos movimientos y partidos políticos que no cumplen con superar esa valla cuando se inscriban o que no se han inscrito, van a perder en efecto su inscripción. ¿Desde cuándo perderían esa inscripción? A partir de que se termine el proceso electoral el 2 de octubre o en la eventualidad que en algunos territorios del país, regiones del país,
haya una segunda vuelta que va a ser un mes después, porque no olvidemos, y ahí aprovecho para precisar, que para gobernadores regionales y sus listas, el ganador tiene que pasar el 30% como mínimo de los votos, si no hay una segunda vuelta después de un mes. Pero En esto, el caso doctor de... Acevedo, doctor Acevedo, disculpe que lo moleste, pero esto sería grave porque estos partidos están representados en el Congreso. Ciertamente, pero es el modelo justamente defectuoso ahí está. Y pobre que tenemos y contradictorio que tenemos, porque ellos mismos no hacen vida y militancia partidaria, porque finalmente la legislación no les exige. Y por eso es que decimos, como usted muy bien lo ha resumido además, algunas reformas constitucionales en el modelo político electoral entre el artículo 117, si no me equivoco, y 129 de la Constitución, y una nueva ley o un código electoral, y un código procesal electoral y un código de ética electoral, o una nueva ley electoral, si va a seguir siendo ley. Pero ¿qué pasa? Hay una precisión también técnica, legal, mi querido amigo, señor Castillo, que en el sentido siguiente: cuando una legislación en una determinada especialidad avanza y tiene muchos años, que es el caso peruano, tenemos, si no me equivoco, 90 años va a cumplir y se precia de tener esa cantidad de años el Jurado Nacional de Elecciones como parte del sistema electoral. Entonces, cuando una legislación tiene esa data, esa cantidad de años, progresa, avanza, se incrementa, se perfecciona, y ya es hora entonces, cuando llegue a ese nivel de perfección, como el tema penal o la especialidad civil o la especialidad constitucional, tienen sus códigos, y el código asegura cerrar un libro a partir del cual normas que permanecen en el tiempo no se cambian en cada proceso electoral. Se cambiarán pequeños detalles y ajustes, pero ahí quedan los 3 códigos. ¿Para qué? Para evitar lo que ocurre ahora. Nosotros los abogados, bueno, ahora bien, ¿no? Disculpen que me ponga en esa expresión, pero es que la maraña de normas, 92 normas de diferente rango y naturaleza que existen en nuestra legislación electoral, hace que los partidos políticos, los más cuidadosos, nos busquen y enmendemos los que están errando, para que finalmente no sean tachados o excluidos del proceso electoral y puedan participar, porque ni ellos llegan a entender, por muy capacitado que sea su personero, toda esta legislación, que si uno no permanece en ella misma y se actualiza y estudia y vuelve a leer, por ejemplo, la que sacaron hace 2 semanas, o el comunicado de ayer, o mañana eventualmente una resolución del propio Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE, se desfasa y automáticamente hacen cualquier forma, iba a decir mamarracho, disculpando la expresión, en el llenado de su documentación, porque no entienden, porque no comprenden, porque así de agujereado y de flexible ahora, es el sistema. Doctor Acevedo, definitivamente que esta es una irresponsabilidad de estos partidos políticos, pero que también están poniendo en peligro las elecciones regionales y municipales, porque la pregunta que ahora le formulo es lo siguiente: en el caso, por ejemplo, de Fuerza Popular y del partido Podemos y Acción Popular, los 3 partidos que tienen representación en el Congreso Nacional, no llegan a los 13, y si el Jurado Nacional de Elecciones le dice, bueno, acá yo me hago respetar, y están fuera de este proceso, ¿ellos podrían participar o ya no podrían participar en estas elecciones? Y si de participar ganaran las elecciones en algunas regiones, en algunos gobiernos locales, eso se va a reconocer. Usted dijo que el jurado puede darle o no la credencial, porque eso es lo que vale al final de cuentas. Este es un tema verdaderamente grave, y este es un cuello de botella que tiene que tener una salida política, porque no vaya a ser a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que por última vez ya no se respeta el 5%, sino vamos a subirlo al 7%. Usted sabe a qué me refiero, en unas elecciones presidenciales, ¿no? Que favorecieron, creo que a Lapra, en las alianzas, ¿no? O sea, esto no se está... Y esto es la próxima semana, en las elecciones internas
debe ser el 15 de mayo, la primera, y la segunda el 22. O sea, esto está calientito. Peligro a las elecciones. ¿O no? Correcto, señor Castillo. Pero, ¿sabe una cosa? Yo, de presidente del jurado, disculpen que hable en primera persona, yo diría esto: no se va a caer el mundo si eso ocurre. Por supuesto. Tienen que tomar responsabilidad y, a partir de tomar responsabilidad, generar nuevamente su inscripción como partidos políticos representativos que se consideran y que se han descuidado por justamente falta de representatividad interna, porque, por ejemplo, no tienen en forma permanente un comité electoral, no tienen en forma permanente instancias que les permita estar capacitándose siempre, valga la redundancia, por tercera vez, en forma permanente en temas y en materia electoral. Entonces, no merecen existir. Su partida de nacimiento se les ha caído, tienen que volverla a tramitar, y yo me iría por ese camino y esa rigidez. Camino también a conversar con este Parlamento, digamos, la reforma política electoral que hace tiempo viene pidiéndose, porque cada vez elegimos a peores autoridades, pero no porque el pueblo se tenga la culpa, sino porque ese es el sistema que finalmente nos pone en el closet del 2 de octubre, en las elecciones municipales y regionales, cuando nosotros abrimos, obligados a ponernos uno de los 4 ternos, 6 ternos, 8 ternos, 15 ternos, que ahí figuran, y que nosotros no sabemos cómo han llegado ahí, pero no me queda otra opción, es lo que hay, entre comillas, como se dice en la expresión coloquial, y tengo que elegir o abstenerme. Y cualquiera de las dos formas, igual tiene que haber autoridad municipal y regional a partir del 1 de enero del 2023. Para finalizar, doctor Martín de Acevedo, si Fuerza Popular solamente va a participar, según lo que tienen inscritos, en 13 regiones, el Partido Morado, Acción Popular 12, Podemos Perú en 11, esto significa que tienen esa cantidad de comités a nivel nacional, ¿cierto? Por una deducción lógica. Y que han logrado pasar la valla y cumplir las formalidades, valga la redundancia, de forma y de fondo, para poder seguir subsistiendo como partido político, en el caso de los 3 que menciona, y consecuentemente premio al esfuerzo merecen los que han pasado han salvado ese impasse, merecen subsistir. Los otros van a regresar a hacer ese diminuto, y luego, con la valla que se pone, que ojalá, como usted lo acaba de decir, no se baje para que haya representantes en algunos sitios, tendrán que refundar su partido para efectos, o su movimiento regional para efectos de existir, hasta que el modelo cambie y permita un modelo más rígido, más sólido, de menos partidos políticos, si se podría también, y de mayor representatividad, contradictoria pero correctamente. Con esto finalizamos, porque ahora ya las exigencias no son 700.000, 800.000, 1 millón de firmas, sino son los comités, tener los comités, ¿no? Así es, 69 nacional, como mínimo, ¿no? Así es, a lo que vamos a nivel nacional. Es más fácil ahora. ¿Y por qué no cumplen estos partidos que tienen representación en el jurado, que tienen representación en el a nivel de gobierno, pero que a la vez también reciben pues dinero por tener presencia congresal, dinero de la OMPE, que es el dinero de todos los peruanos? O sea, ya de qué cosa estamos hablando, de qué democracia se está hablando. Con esto termino, doctor, no le quito más tiempo tampoco. Señor Castillo, no, encantado. A su pregunta, ¿por qué se produce ello? Por 2 motivos a saber, y que hemos estudiado y hemos levantado información cuantitativa y cualitativa con nuestro Instituto Peruano de Gestión Municipal. En primer lugar, la clase dirigente y política no hace militancia permanente ni genera militancia permanente en todos estos partidos políticos y movimientos regionales. Cada 4 años despiertan de su letargo, cada 5 años despiertan de su letargo y comienzan a trabajar recién ahí, entre comillas, por un lado. Por otro lado, eso genera como consecuencia en la población en general que no haya pues motivación por ese tipo de clase dirigente, no haya motivación para entrar a militar en un partido político.
no tengan ningún tipo de motivación la población, porque cada vez ve a la clase dirigente y política, que es a la que finalmente no exactamente solo a los partidos políticos, sino a la clase dirigente y política, de los cuales un grupo ya debe jubilarse porque tiene 25, 30 años en ejercicio y amañando diversos partidos políticos, tienen justamente eso, ¿no? La responsabilidad de no haber mejorado, generado hasta ahora un mejor modelo electoral, porque en estos temas todo es cuestión de voluntad política, y no lo ha habido, o lo ha habido mal, o lo ha habido de regular para abajo, de modo que tenemos partidos mediocres y una democracia también, disculpen el término, pero mediocre. Muy bien. Muchas gracias por su participación. Estaremos molestando en los próximos días y dialogando sobre las elecciones internas y cómo queda eso, ¿no? Que es la preocupación, creo. No solamente, ya se imagina, si acá estamos un poco confundidos, ¿cómo será en provincias? Creo que con su intervención, un poco que ha ilustrado a nuestros oyentes que tenemos en las diferentes regiones del país. Gracias, doctor Acevedo, por su participación. A usted, señor Castillo, y a ustedes, amigos de RCN, que sé que en efecto están llegando a todos los rincones del país, y un gusto conversar con ustedes siempre. Buenos días, hasta luego. Buenos días. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.